if you get to hear me now. Hoy tenemos bueno, ya saben la charlita de vinculaciones y todo eso que vamos a ver. Para eso ha venido gente del Hospital Lago Maggiore, del Servicio de Cirugía Plástica y Medicina de Quemados, la licenciada Griselda Alfaro, jefa del servicio, y las enfermeras María Elena Chávez y Mayra Segovia, que trabajan en el servicio. La idea es empezar con este ciclo de capacitaciones. Hemos tenido mucha ayuda de Gabriela Villarreal para poder conseguir todo esto. Y bueno, las dejo. Gracias por la invitación, primero, muchas gracias. Nosotras vamos a disertar a donde nos piden colaboración, que demos nuestra experiencia, vamos a donde nos invitan. Y bueno, acá nos invitaron por intermedio de Marcia, una gran compañera nuestra de años de trabajo en el hospital, y bueno, gracias también por interferir. Yo soy la licenciada Alfaro Griselda, la jefa de servicio de sección de enfermería del servicio de cirugía plástica, reparadora y quemados, y aparte de consultorio. Y por este momento también, por eso queríamos tratar de suspenderla, pero dijimos vamos a hacer la charla porque también a partir de hace unos días también estoy haciendo cargo de terapia de quemados. Así que bueno, son bastante sí, pero bueno, acá estamos. Bueno, nosotras, como le dije, Mayra Segovia y Chávez María Elena son enfermeras del servicio que están en el servicio de internación y consultorio. No sé, el servicio se llama cirugía plástica reparadora, de quemaduras de cuando tuvieron de niños y hay que hacer reparación, o sea, en el tema estético que les pueda quedar funcional, vienen al servicio a sacar turno, se realiza todo eso. Se está haciendo también la masculinización de la cambio, o sea, del tema de cambio de género. Hemos empezado desde el año pasado a trabajar muchísimo con pacientes así. Bueno, y aparte lo que es quemados. Quemados tenemos el servicio de internación de 12 camas, tenemos un quirófano interno y aparte el consultorio donde hacemos el seguimiento del paciente, tanto que está internado o por demanda espontánea, que más o menos se atienden en el consultorio 25 pacientes por día. Bueno, hablamos un poco lo que es la quemadura en sí. Los agentes causales que tenemos, que son las quemaduras térmicas por contacto, puede ser tocando una superficie caliente, por fuego directo o por frío, que son, mayormente tenemos pacientes internados los andinistas en temporada de diciembre, enero, son los 2 meses que más o menos tenemos pacientes internados que vienen a hacer acá, a escalar en la Concagua. Bueno, también están las quemaduras eléctricas, que son las quemaduras verdaderas. También está la quemadura por el arco, que tienen entrada y salida. Cuando agarran un cable, les agarra la corriente y siempre la corriente sale. Tiene un lugar de entrada y otro de salida, por eso hay que observarlo bien. Bueno, por llama, por fogonazo eléctrico, y las quemaduras químicas, que son agentes son los ácidos y los agentes alcalinos. Mayormente hemos tenido pacientes que ingresan preparando los líquidos que venden sueltos. Bueno, ahí es donde se quema la gente con las quemaduras estas químicas alcalinas y de ácido. La que sigue. Bueno, la superficie corporal quemada total se determina utilizando diferentes métodos. Me dijeron que acá, bueno, no sé en qué centro de salud querían colocar un consultorio de quemado, o por lo menos tener la experiencia de algo de quemado. Nosotros utilizamos esta regla, la regla del 9 y la regla de la palma de la mano, para sacar la superficie quemada del paciente y para ver la extensión y si solicita internación, si se solicita derivación, y si directamente tiene que venir por consultorio o internarse. Bueno, la quemadura por la palma de la mano la sacamos con la palma nuestra de la mano, un 1%.
Si nosotros colocamos la palma de la mano en la quemadura, vamos contando 1, 2, 3, según la extensión, vamos sumando según la extensión, es donde el paciente se queda internado o viene por consultorio. Después tenemos la regla del 9, que sacamos directamente el porcentaje casi total del cuerpo. Bueno, los miembros inferiores, el 9 de cada lado, que sería 18, los genitales el 1%, lo que es tórax, lo que es abdomen, bueno, el 9%, la cabeza, también toda la cabeza, toda la superficie, hablamos de toda la cabeza, es un 9%. La otra... Sí. Bueno, este es el consultorio del servicio. Bueno, como les contaba, la atención de consultorio externo es a demanda espontánea. Se atiende mayormente de 8 a 12 del mediodía. De demanda espontánea porque, no sé si como los centros de salud llegan, se anotan, se les da un formulario que tienen que llenar con el documento y ahí hacer el anexo. Entonces se los atiende de 8 a 12. Derivado de otro nosocomio, cuando nos mandan de centro de salud, cuando nos mandan de otros hospitales, también se vuelve a hacer ese anexo y se atiende por consultorio. Si el paciente tiene condiciones de seguir yendo a consultorio o de quemado, lo citamos de lunes a viernes. Y si no, si vive muy lejos, bueno, tratamos de coordinar con el centro de salud que esté más cercano al paciente, con unas indicaciones que nosotros también le trajimos un formulario cómo debe realizar la curación. Disculpa, ¿el horario del consultorio cuál es? De 8 a 12. Sí. Desde el mismo consultorio, previa evaluación del personal de enfermería y médico de guardia, se deciden sí o no la internación, es como les comenté. Una vez realizada la curación, se programa la próxima visita, dependiendo de la necesidad y de la distancia de traslado del paciente. Ahí en el consultorio vemos la otra cara de la realidad. O sea, hay pacientes que no tienen como para ir, para viajar, ir todos los días, entonces los citamos días por medio, tratamos de conseguirle los insumos para que se realice la curación. Hacemos muchísima educación en el consultorio. En caso de no poder asistir, por lejanía, se le entrega al paciente un folleto, que también lo trajimos para que lo vean acá en el PowerPoint, y para el agente sanitario, es el que yo le decía que también trajimos para repartirlo, donde se detalla la curación y los cuidados. Estas tareas son realizadas por el mismo personal de enfermería del piso y día a día se decide la distribución de los roles. Para ello se destinan 3 enfermeros. Mayormente los enfermeros que bajan a consultorio los designo yo, quienes son los que van a bajar. Una semana van uno para ir con el mismo seguimiento y la otra semana van otros, pero son los mismos pisos de internación. Los que trabajan los enfermeros de internación son los mismos que bajan al consultorio. Este es nuestro consultorio, tiene una camilla, bueno, los biombos, con la privacidad del paciente, tenemos la computadora, porque todo ahora vieron que es a sistema, entonces cuando se dan turnos derivados, cuando los pacientes son nuevos, se debe agregar a la computadora. Todo lo que son la curación en sí va en la historia clínica del paciente, también digitalizada. Entonces, bueno, contamos obviamente con los carros de curación, con 2 carros de curación, que ahí tenemos todo preparado, nuestro material de quemados, y un baño por si el paciente lo necesita. Bueno, este consultorio antes, hace más o menos 6 años atrás, aparte de quemados, se recibía úlceras. Pero dejamos de recibir úlceras porque era muchísima cantidad de pacientes y nosotros nos dedicamos a quemados, es una especialidad. Y el paciente quemado debe ser curado en condiciones, con un protocolo y evitar las infecciones cruzadas. Entonces las úlceras las derivamos para el lugar donde corresponde, que ahí también trajimos quiénes son los que se especializan en úlceras. Mayormente las úlceras, los pacientes quemados que llevan más de 6 semanas que no cicatrizan, se trata también como una úlcera. Es muy parecida a la curación de una úlcera a un paciente quemado.
Bueno, la valoración inicial, nosotros vemos la extensión, es lo que uno tiene que ver por consultorio o por el centro de salud, por la guardia, donde vaya el paciente, tenemos que ver qué extensión es. Como decía, si es una quemadura de una palma de la mano, no se va a quedar internado. Hay que ver la profundidad, si es profunda o si es superficial. Bueno, la clasificación, según la clasificación que es, si es una quemadura tipo A, que es superficial, mayormente las quemaduras tipo A son las que son por sol, cuando van a tomar sol y no usan protector solar, cuando solamente daña la primer capa de la piel. Esas son las quemaduras tipo A. Las quemaduras de tipo B, que es la intermedia, ya la vemos como la ven en la foto, donde ya dañó, quemó la segunda capa de la piel. Es un poco más profunda, más dolorosa, y bueno, ahí son diferentes tipos de curación también según el tipo de quemadura. Y la quemadura de tipo B, que es más profunda, el paciente no siente dolor en ese tipo de quemadura, porque ya dañó la tercera capa de la piel, o sea, toca nervio, entonces ya no la siente. Y es más, obviamente que es más que todo quirúrgico ese tipo de quemadura. La siguiente. Bueno, luego de la evaluación decidiremos, teniendo en cuenta lo visto con anterioridad, bueno, el tipo de quemadura que es, la profundidad, la extensión superior a los 10. Según la extensión superior a los 10, si una quemadura es de rostro y vemos que ha quemado brisas, que vemos que tiene comprometidas las brisas, debemos internarlo, por más que sea solamente rostro, por lo menos 24 horas para ver su evolución, su saturación. Entonces los internamos 24 horas, como les digo, y después lo seguimos viendo por consultorio. La edad y la patología del paciente, porque si es una persona de 70 años, diabética, y es una quemadura B, sabemos que no va a evolucionar bien, entonces también tenemos que internarla. La tolerancia al dolor, mayormente no es por decir, o sea, la mujer, se lo digo claro, la mujer tiene muchísimo más tolerancia al dolor que el hombre, en el sentido de todo. Creo que lo hemos visto muy reflejado en los pacientes quemados y siempre lo notamos muchísimo. No, hay una objeción. Pero lo vemos muchísimo. Quemaduras circulares, si es una quemadura circular, se debe internar para hacer una esclerotomía, para liberar y volver a circular, que tenga una buena circulación. Bueno, según las zonas especiales también, si son genitales, rostros, si hay sospecha de violencia doméstica, que es muchísimo eso. Hace 5 años que venimos con muchísima violencia doméstica, de quemaduras. No les puedo decir el porcentaje, pero nos va aumentando año a año, tanto de hombre a mujer y al revés. Y bueno, en situación de calle, mayormente la gente que vive en la calle se calienta con el fuego, por ahí están alcoholizados y bueno, también sufren quemaduras y son los que por ahí más quemaduras más graves son, porque con el alcohol no sienten el dolor al quemarse. Buenos días. Buenos días. Bien, mi nombre es María Elena. Mayra. Haciéndole solamente una pequeña aclaración en la diapositiva anterior, cuando nosotros hablamos del tema, por ejemplo, de violencia doméstica, aunque ustedes no lo crean, nos han pasado a tener casos de hombres, porque muchas veces uno piensa que la violencia es hacia la mujer, tener hombres que han sido quemados por su pareja y que muchas veces por una cuestión del ego masculino no se dice. Pero yo no sé si creo que acá la mayoría son enfermeros, ¿sí? Yo creo que uno cuando recibe un paciente no solamente ve la parte, como quien dice, la parte clínica. Uno observa, escucha, tiene un diálogo con el paciente. Entonces nosotros también a través del diálogo con ese paciente podemos darnos cuenta de otras cosas. Muchas veces
Yo a veces nosotros lo hacemos como a modo de imaginar ciertas situaciones, pero a veces nosotros vemos quemaduras que no se explican. Y cuando pasa el tiempo, después de las interconsultas y demás, porque el equipo que trabaja en servicio de quemados es bastante amplio, nos llevamos a dar cuenta cuando sufren violencia de cualquiera de las dos partes. Así que también eso es muy importante y bueno, recalcarlo que el equipo del servicio es bastante amplio. Cuando hablamos de cuidados de enfermería en pacientes quemados, por ejemplo, cuando es rostro y cuero cabelludo, lo que vamos a buscar en rostro, vamos a observar ojos, pestañas y cejas, vamos a observar las vibrisas, las mucosas, los labios y orejas. ¿Qué es lo que vamos a buscar? Vamos a buscar el edema. Muchas veces podemos, como decíamos, por ahí una quemadura de rostro, que decimos, bueno, quizás el porcentaje es 1% o tal vez menos, pero cuando nosotros nos fijamos quizás en el contexto de la quemadura, que fue un fogonazo o que tal vez fue una habitación cerrada y que fue fuego, podemos sospechar de que las vibrisas se quemaron, de que la vía aérea está involucrada. Entonces, como decía Griselda, es oportuno derivarlo al hospital para que se haga un control por lo menos por 24 horas. Bien, ya estando internado el paciente, ¿qué es lo que nosotros hacemos en sala cuando tenemos una quemadura de rostro? Las primeras 48 horas vamos a colocar una máscara húmeda, que la máscara húmeda nosotros la realizamos con una plancha. Como ustedes pueden ver, tiene los orificios para los ojos, nariz y boca, para realmente mantener que el paciente pueda respirar y lo lógico. Eliminamos vello facial y las cremas que nosotros utilizamos para curaciones es Clevosan y Uxol, y la crema sea bien Dermagloss o Factorade, que tienen vitamina A. Las curaciones las vamos a ir decidiendo independientemente de cómo va evolucionando la quemadura. En un inicio se utiliza Clevosan. Si se llegase a formar una costra y demás, cambiamos a otro tipo de curación. Siempre se le da un tiempo, no es como tipo lo curamos en la mañana y en la tarde se cambia otro. Se les da un tiempo, se espera porque toda quemadura evoluciona. Entonces, y ya en el final, cuando ya es el último estadio, que el tejido está repitelizado, se utiliza vitamina A. En zonas especiales nosotros tratamos lo que es la zona genital. Una zona genital, si es un paciente independientemente de la edad, va a requerir una internación. Como ustedes ven en ese caso, debe ser una paciente femenina, requiere internación. ¿Por qué? Porque al ser una zona sucia, una zona que es húmeda constantemente, que obviamente a pesar de que está con una sonda vesical, la curación es a demanda espontánea de la paciente. Según la necesidad que tenga, se le va a ir curando. Muchas veces en el día se puede hacer bien 2 veces, se puede hacer 5 o 6 veces en el día. Y a veces hasta más, dependiendo obviamente de la necesidad del paciente. Perdón, Mari, esa quemadura es una quemadura por agua de bidet. Una paciente era de 74 años más o menos tenía, bueno, mayormente las personas que usan bidet son este tipo de quemaduras. Bien, y en ese caso usamos Clevosan, que es lo único que se utiliza en zona genital, ¿sí? Y el vendaje, lo que nosotros realizamos es un vendaje sin fijación, por una cuestión de que se va a movilizar y el vendaje va a ceder, entonces es preferible que tenga la crema colocada, se coloca una gasa estéril y bueno, cada vez que la paciente lo requiera se va a hacer el cambio. Discúlpame, la limpieza al inicio es con gasas con solución fisiológica. Exacto, gasas con solución fisiológica. Siempre se trata de higienizar previamente con clorexidina para hacer una limpieza por arrastre, secar bien, obviamente no arrastrando para evitar el dolor del paciente, y después se coloca Clevosan una vez seca la superficie, gasa estéril, y se puede colocar un apósito o una plancha dependiendo de la zona. Te hago otra pregunta. Cuando a nosotros nos llega un paciente que está como una B o que consideramos que tiene que ir al servicio de quemado desde el centro de salud, ¿qué sería lo conveniente? Entonces poner una plancha húmeda y no hacerle nada, mandarlo así. Si es la derivación rápida, por el tema del dolor, porque obviamente que está con dolor en el momento, se puede colocar un poco de sulfadicina de plata, que es el Plazul. Sí. Exacto, se puede colocar un poco nada más, porque nosotros allá automáticamente en la guardia se retira. Bien. Solamente para derivarla por el tema del dolor, nada más. ¿Ustedes ahí en el lago solo adultos están viendo o también están viendo Solo niños? adultos a partir de 14 años para arriba. De 14 años para abajo van a no. Bueno, buen día. Yo ahora hacemos vendajes de tórax y abdomen, independientemente de la curación del tópico que voy a llevar, ya sea sulfadicina de plata o Luxol.
al no ser una curación expuesta, sí o sí debe llevar un vendaje. Por lo tanto, a la hora de realizar el vendaje, ya sea en tórax, debemos procurar que permita la mecánica respiratoria. Cuando el paciente lo vendamos, es importante preguntarle si él se siente cómodo, porque en el piso de internación nosotros lo podemos arreglar si él siente que le falta el aire por una cuestión de que siente muy ajustado el vendaje, pero cuando el paciente es ambulatorio va a notar la dificultad en su casa, entonces lo va a tratar de arreglar por sus propios medios, lo cual puede ser una complicación ya que puede quedar expuesta a la herida y está propenso a una contaminación. Lo ideal que nosotros hacemos para vendar el tórax es pedirle al paciente que contenga la respiración unos minutos, unos segundos, para que él después pueda sentir un poco liviano el vendaje y no sentir que está muy tenso. Después, tener en cuenta la zona axilar, ya que muchas veces el vendaje llega justo por debajo de la zona axilar. El roce debido al movimiento le empieza a lastimar. Por ahí nosotros lo que hacemos es colocarle algunos apósitos por debajo del vendaje para que se sienta más cómodo y evitar una lesión. Después, en el caso de las mujeres, las mamas debemos respetar la forma anatómica. Es decir, en un varón sí hacemos un vendaje recto, pero en las mujeres no, porque realmente es muy incómodo y sienten como una presión. Entonces nosotros lo que hacemos es un vendaje en 8, ¿sí? Siguiendo la anatomía. Y la verdad que sí resulta más cómodo y después no presenta ningún tipo de problema de incomodidad, sobre todo al movimiento. Después tenemos el confort según necesidad. Es esperable por ahí que el vendaje ceda o se caiga. En el piso de internación también nosotros lo solucionamos, colocamos cintas, reforzamos con vendas nuevamente, pero en el paciente ambulatorio lo ideal es reforzar antes de dejarlo ir a la casa. Una vez que realizamos el vendaje, reforzamos con cintas. Bueno, acá tenemos miembros superiores y miembros inferiores. Van a ver ahí algunos ejemplos. Estos creo que fueron por contacto con el asfalto caliente. La primera imagen fue de agua hirviendo. Acá tenemos quemaduras eléctricas de alto voltaje. Como ven, ahí tenemos, en la mano fue el punto de entrada, el punto de salida fue el miembro inferior, y aquí tenemos una quemadura por congelamiento. Nosotros hacemos maniluvios y pediluvios para limpieza y remoción de tejido desvitalizado, es decir, que colocamos una palangana con agua y clorexidina jabonosa y lo dejamos sumergido aproximadamente 10 minutos. La verdad que eso facilita muchísimo la limpieza de la herida. ¿Eso se humedecen con el vendaje puesto? No. Una vez que ya se lo sacaron. Después, los miembros se colocan elevados, pues al nivel del corazón, para evitar edema, ya sea miembros superiores o miembros inferiores. Vamos a procurar que los pliegues y la zona articular permanezcan extendidos para evitar la retracción durante la cicatrización, ya que la retracción cicatrizal, una de las complicaciones va a ser la limitación de las articulaciones. Por lo general lo que hacemos en consultorio cuando hay alguna dedos que se encuentran quemados, el paciente tiende a hacer así. Entonces, aunque lo vendemos, también incluso tienen la mano así. Entonces, por ahí lo que hacemos es colocar un bajalengua para mantener la falange extendida. Después, también reforzar vendaje según necesidad debido a la forma cónica anatómica. Como pueden ver, la zona del muslo tiene la forma de un triángulo invertido, entonces el vendaje tiende a ceder hacia abajo habitualmente. Que como les decía, en el piso de internación lo arreglamos, en la casa ya es otro tema, así que también se recomienda fijarlo con cinta hipoalergénica, de preferencia para evitar lastimar la piel del paciente, y de poderse, si tiene la venda elástica sería muchísimo mejor, sobre todo también para deambular. Acá teníamos un video de una curación de un miembro inferior. Disculpame, te puedo hacer una consulta. En el video anterior del vendaje de manos, si te traigo una venda, ¿ustedes nos pueden enseñar? Sí, trajimos para hacer. Bien.
Una consulta, después de la limpieza, ¿se hace un desbridamiento con bisturí o no? ¿Desbridan los bordes de la herida o no? Después de la limpieza, que es maniluvio, pediluvio, como decía mi compañera, con el agua, porque hay personas que piensan que el agua no tiene que lavar una herida, y el agua es lo primordial para limpiar una herida, una quemadura. Entonces, tiene que estar agua, obviamente que el agua tiene que estar de tibia a fría. Dejarlo sumergido con agua y jabón. Mayormente sugerimos en casa que el jabón debe ser el DAP, no el jabón blanco, por el tema del enzimático y porque puede provocar alergia, reacción alérgica. En cambio el DAP es más parecido al pH de nuestra piel. Entonces una buena toilette, como se le dice, limpieza en la quemadura, se enjuaga bien, se seca por arrastre lo que es de la quemadura y se coloca la crema que va a desbridar. Y las cremas, bueno, también tienen, exacto. Hay distintos tipos de cremas desbridantes que usamos, tanto la sulfadecina de plata y el Iruxol. ¿Gasas de propóleo no utilizan? No utilizamos. Eso se utiliza, se ha utilizado en Buenos Aires. Pero Pero, sí usan la gasa de sí, propóleo. yo lo he visto en Buenos Aires, sí que lo utilizan, pero también tienen un alto costo. Y por ahí un hospital público, o no sé ustedes, también en el centro de salud, vamos a los que realmente no es más funcional, no ha salido más rápido para evolucionar el paciente, que ha sido la sulfadecina de plata y el Iruxol, que es el clorfenicol más colagenasa. Bien, y esto es, bueno, casi llegando al final de la parte de quemados, es algo muy importante que por ahí quizás no lo tenemos en cuenta. Decía al principio Griselda que toda curación que se da en un paciente quemado, debido obviamente a la vulnerabilidad que tiene el paciente por la quemadura, por la pérdida de tejido, porque está mucho más expuesto, siempre lo tenemos que hacer con los elementos de protección personal. ¿Sí? Que todos tenemos, creo, a mano, blusón, guantes, cofia y bueno, barbijo hoy por hoy. Eso es algo que, por más de que quizás uno lo diga, bueno, no es rápido curarlo así, sí, no. Siempre debemos de utilizar nuestros elementos de protección personal, tanto para cuidar al paciente como para cuidarnos también nosotros. En el caso de la sulfadiacina de plata, es un producto fotosensible. Si ustedes se dan cuenta en el empaque, el Platzul, que todos lo conocen por ese nombre, viene en un envase que es oscuro y está protegido de la luz. No lo utilizamos en el rostro por una cuestión de que al sol mancha el rostro, la plata mancha, entonces no se utiliza. En mujeres embarazadas tampoco, por la toxicidad de la plata. El bote que ustedes ven al lado es la nitrofurazona, no sé si la usan bien. También nosotros usamos hipoclorito, que es un antiséptico que nosotros preparamos, ¿sí? Diluimos agua destilada con lavandina, la lavandina clásica, no la perfumada. Y bueno, siempre, como les decía, tener el cuidado de todo lo que nosotros vamos a hacer, el contacto con el paciente, de evitar ya exponerlo más de lo que el paciente está expuesto, ¿sí? Para tener un cuidado y para tener una recuperación óptima del mismo paciente. Este es el ejemplo del folleto que nosotros hemos diseñado en consultorio y que le entregamos a cada paciente que asiste la primera vez. Tenemos cuidados respecto a, o sea, nosotros recibimos pacientes ya sean nuevos, ¿sí? Que solamente vienen por consultorio, y pacientes que ya pasaron a ser externados que hemos atendido en el piso, así que siguen yendo a curaciones por consultorio. Así que tenemos los sí, que serían cuidados respecto a realizar en la casa, como la colocación de protección solar antes de salir afuera. La verdad que hay que proteger mucho la piel reepitelizada. El tema del uso del vendaje elástico, que lo tienen que utilizar durante el día y retirarlo durante la noche. Después el reposo, que debe ser relativo. Después tenemos algunos tips dentro de lo que no deben hacer. Por ejemplo, caso contrario, evitar el reposo absoluto. El tema de tener la herida descubierta, expuesta, ya que bueno, también es propenso a contaminarse. Después el tema de contacto con las mascotas, por ahí requiere nosotros para ahí la mascota, el perro, el gato, que lo tenemos en la cama,
pero uno con las heridas, por más que tenga vendaje, no es lo ideal que esté en contacto en la misma zona donde ha pasado alguna de nuestras mascotas, pues también es una puerta de entrada para la contaminación. ¿Qué más? El tema de la higiene, dejamos ahí para el tema del paciente que el tema del uso del jabón, como decía mi compañera, el jabón DAP, que es el ideal, el tema de mantener la piel seca. Por lo general nosotros en consultorio lo que les pedimos es una limpieza de las heridas antes de venir al consultorio para que nosotros ya lo recibamos limpio, seco y ya listo para curar. Le dejamos también una imagen acerca del correcto lavado de manos. Y después, este último folleto es el que nosotros entregamos a pacientes que viven en algunas zonas más retiradas, como Tupungato, Turillán, San Carlos, que son recomendaciones para el efector de salud donde ellos se vayan a hacer la curación para no tener que venir todos los días con nosotros. Son recomendaciones en caso de que deben usar sí o sí el equipo de protección personal. El tema de las gasas, que si se encuentran muy adheridas a la herida, se deben mojar con solución estéril, porque sacarlas en seco es generar más daño. Después el tema de la limpieza con antisépticos. Después la curación, que bueno, independientemente de lo que se use, el tema del vendaje. Y abajo dejamos una imagen de los tipos de vendaje, que ya sea de miembro superior, tórax. Y por último, el tema de la barbita elástica, que la recomendación es colocarlo de zona distal a proximal para evitar que esto también pueda ser. Siguiente. Una pregunta. Cuando ustedes dicen, por ejemplo, que el paciente se debe higienizar en su casa para que ustedes lo puedan curar en el consultorio, en ese caso, ¿cómo va el paciente? O sea, ¿debe ponerse venda o...? Sí, nosotros le brindamos un material para que después de esa limpieza venga cubierto también con una plancha y una vendita y llegue a ese consultorio y evitar que se contamine con la ropa. Perfecto. Pero hay un momento de la curación en que ustedes ya les dicen que se tiene que lavar el suelo antes de venir, no en todo momento. No, porque lo hacen ustedes. Sí, Las curaciones que tienen que durar 24 horas, tienen que volver con el mismo vendaje que se fueron a su casa, tienen que volver al consultorio. Y bueno, el folleto por el lado de atrás es más que nada sobre prevención, para que lo lleven al hogar y para prevenir los accidentes. Habla sobre los químicos, el tema de la electricidad, la exposición solar, el fuego y bueno, en caso de una quemadura, qué hacer, que bueno, son tips de mojar la herida con agua a temperatura ambiente, no fría porque bueno, depende de la extensión del riesgo de hipotermia, y bueno, ir de inmediato al centro de atención especializado, que sería la guardia en el Hospital Lago Mayor. Te hago una pregunta por ahí, que es lo que, como que lo que se recomendaría. Una quemadura, suponete, con agua caliente. Ahora en invierno, que estamos tapadísimos en ropa, los niños, bueno, los grandes, todo. ¿Ahí qué conviene? ¿Mojarlo sin mover la ropa o que se saquen esa ropa? Que se saquen la ropa. Que se la saquen y ahí mojarlos. Exacto. Porque a veces se arrastra la piel, por eso te pregunto. Tanto la quemadura por agua caliente como por fuego, por aceite, por químicos, se tiene que dejar por lo menos 25 minutos en agua de la canilla fría, no helada, no de la heladera. Sí, no con hielo. Solo agua, que corra ahí el agua 25 minutos, envolverlo con un paño, con una toalla húmeda y llevarlo al lugar, a un centro de salud, al hospital, a donde sea. Este folleto es, como ustedes vieron, todo educativo. Sí. Tanto porque las quemaduras son prevenibles, porque son todos accidentes. Por eso es plenamente educativo, de prevención de quemaduras y de educación de la quemadura. Pero es muy importante, pregunto, es muy importante tener el espacio propio para curación. Sí, es muy importante. Es muy importante. Disponer del material, del espacio, del material, de todo. Y del tiempo, porque el consultorio de curaciones
tiene un tiempo y lleva Te bastante lleva tiempo. y de persona. Una sola enfermera no es suficiente para curar por ahí un paciente solo. No, y el tema es que los centros de salud trabajamos haciendo otras cosas, no solamente curaciones. Entonces, cuando el servicio se ve que en el consultorio donde atendemos se hacen las curaciones, se atrasa todo lo demás y fuera de eso no es el espacio adecuado para realizar esa práctica. Hay que tener un espacio. Nosotros lo fuimos haciendo de a poco también, porque realmente, bueno, Marcia sabe, nos costó muchísimo conseguir varias cosas que el servicio no tenía y que nosotros queríamos implementar, traer, porque hay una asociación argentina de quemados donde uno se va a capacitar. Y bueno, uno trata de siempre evolucionar, de ir probando, siempre probamos los productos y lo que más nos convenga tratamos de colocarlo y traerlo al hospital. Es difícil todo ese proceso, pero se puede. ¿Se da algún tipo de analgesia? ¿Alguna medicación específica? Mayormente si el paciente fue por guardia, a las 3 de la mañana, el médico de guardia que atiende las 24 horas, el médico de guardia de quemados, lo vio, le da la analgesia y le dice lo que tiene que tomar. Si entra por consultorio por primera vez, lo que nosotros recomendamos, que es de venta libre y nos da mucho resultado porque es un antiinflamatorio, antifebril, es el paracetamol. Sugerimos el paracetamol, siempre. Y bueno, si necesita otro tipo de analgésico, ahí sí le hablamos con el médico para que le recete Algo más porque fuerte. es un poquito más fuerte. Puede ser paracetamol con gotas de tramadol, que se utiliza mucho, tanto en la internación como en el consultorio. Puede ser ibuprofeno. No evitamos el diclofenac. Suponiendo que la herida fuera un miembro superior. Sí. Y no se puede poner directamente preparar planchas y ponerle una plancha húmeda. Y si lo tiene que derivar, sí. Sí, Lo mejor, puede ¿no es usar. cierto? Exacto, como hace la plancha, le hace los pelitos de los ojos, la nariz, la Sí, boca. eso en el caso de la como cara, está del en la rostro. cara. En el título vamos a hablar un poco de lo que es úlceras por presión. Si bien nosotros, nuestra especialidad obviamente es quemados, también tratamos pacientes con úlceras en ciertas ocasiones, que ahora vamos a mostrar más adelante un caso particular. Bien, ¿qué es una úlcera? Es una lesión que se produce en la piel y en los tejidos subyacentes como resultado de la presión prolongada de la piel. Las personas que son más propensas a que se les produzcan estas úlceras son personas que tienen una afección que limita obviamente su movilidad, aquellas personas que quizás tienen una internación domiciliaria, que están postrados en la cama, sabemos que son los más propensos. Personas que quizás por su patología no se puedan movilizar, que la patología también genere una úlcera. Como personal de salud creo que lo más importante siempre es detectarlo temprano. Cualquier, ya sea una quemadura o una úlcera, siempre la detección temprana va a hacer que nosotros con el tiempo el paciente pueda evolucionar mucho mejor. Bien, en pacientes ambulatorios es importante conocer el entorno, el estilo de vida del paciente y la herramienta que nosotros vamos a tener siempre, que es mucho más importante y creo que es la más a mano de todos, es la entrevista con el paciente. Como les dije al principio, no nos quedamos solamente con la parte clínica, sino que tratamos de ir un poquito más allá con el paciente, de conocer su entorno. Quizás muchas veces uno le va a recomendar que se haga, no sé, X curación o diferentes cosas, y el paciente, como dijimos al principio, muchas veces no tiene el recurso. Entonces también conocer eso para nosotros adaptarnos de alguna forma a la necesidad del paciente. Las recomendaciones para evitar las úlceras sería mantener la piel libre de humedad. Por ejemplo, en un paciente diabético, nosotros sabemos si es un paciente diabético que tiene una obesidad importante, los pliegues, después de que el paciente se baña, se higieniza, si no se puede secar, eso va a generar una úlcera con el tiempo. Mantener esa humedad, un paciente que quizás está postrado y usa pañal, la misma humedad del pañal también la va a generar. Cambiar la posición, la rotación del paciente es importante. Nosotros por lo general la hacemos cada 2 horas, a veces quizás cada 3, pero lo ideal sería tener una rotación continua para evitar que los puntos de apoyo se lastimen y generar úlceras. Bien, aliviar la presión en los puntos de apoyo, como les decía, y revisar la piel frecuentemente en las zonas menos visibles. Por ejemplo, yo le hablo a un paciente diabético porque mi mamá es diabética y yo siempre tengo ese mismo cuidado de revisar en ella pliegues, pies, los dedos, para evitar que se lastimen, porque obviamente todos hemos visto lo que pasa en un paciente diabético, que es úlcera, que no se cuida, que no se trata y termina en una amputación. Entonces, para evitar muchas veces eso,
tener esos cuidados, lo que vemos y lo que no vemos también. Bien, en estas dos imágenes tenemos las zonas de riesgo más frecuentes, que como ustedes ven son todos los puntos de apoyo en la posición que se cambie el paciente, sea que esté en silla de ruedas, que esté postrado. Siempre tenemos zonas en las cuales va a generar un mayor apoyo. Para eso en los hospitales, ¿qué es lo que se usa? Por lo general, el colchón cervical. Muy bien. Entonces, con eso, digamos, la presión, las zonas de apoyo, muchas veces nosotros, hasta incluso en los pacientes quemados, que están mucho tiempo, usamos niditos que los hacemos nosotros para aliviar la presión, para elevar los miembros, usamos las cuñas que es para sobrelevar el miembro y demás. Los grados de las úlceras, tenemos grado 1, 2, 3 y 4. Ya vemos que, por ejemplo, en un consultorio podríamos tratar grado 1 y 2, que son los que afectan quizás un poco menos de tejido. Ya en grado 3 y 4, que la zona está cavitada, que ya involucra un poco más de lo que es tejido superficial, ya va tendones y demás, que ya nosotros lo vemos y es quirúrgico, se deriva directamente al hospital central. Después de nosotros hacer la valoración del paciente, de ver la úlcera que tiene el paciente, y ya teniendo en cuenta todo lo demás, la úlcera la podemos delimitar. Vieron que, no sé si los han visto, lo he visto poco, no me involucré mucho con las úlceras, que se limitan. Las podemos marcar para ver que no se extienda y al contrario, o sea, si evoluciona es muchísimo mejor. Entonces, para tener nosotros también un seguimiento continuo, podemos marcarlo. Y si nosotros vemos que el marcado ya va a salir, va sobresaliendo, que se está extendiendo, lo oportuno es derivarlo al hospital central, que ahí tiene un equipo que trata el tratamiento de úlceras. En la parte donde dice si la patología del paciente lo requiere, como les decía al principio, por ahí quizás en un paciente diabético que va a tardar más tiempo en curar, no lo podemos tener quizás 5 o 6 meses por consultorio. Lo ideal sería tenerlo unas 2 semanas aproximadamente y derivarlo ya directamente al hospital central para que ellos vean qué otra conducta se va a tomar. Esas imágenes son las fases del proceso de curación. La fase 1, que es como el paciente llega y cuál es nuestro objetivo, que es la última imagen, que ya pasamos por la fase 1 cuando es el desbridamiento y limpieza, la fase 2 que es granulación y reconstrucción del tejido, y la fase número 3 que es la epitelización y la resolución. O sea, nuestro primer escenario es el A. El D es nuestro objetivo, ¿sí? Muchas veces, obviamente, no lo vamos a poder solucionar en consultorio, como les digo, entonces es oportuno saber cuándo derivarlo al hospital. Nosotros, antes de derivarlo a los pacientes al hospital central, obviamente que averiguamos por medio de ese servicio de UPP. Ustedes tienen un consultorio de especialistas, tienen un vascular. Nosotros en el hospital no contamos con vascular periférico, entonces no podemos tener un paciente para un seguimiento continuo. Y como les dije, el consultorio hay que evitar infecciones cruzadas, entonces las úlceras nos vienen, paciente lo recibimos, no lo dejamos de no atender porque él venga al consultorio. Le hacemos la atención y ahí le explicamos todo lo que él tiene que realizar, dónde tiene que ir. Y bueno, si él no puede conseguir un turno, porque sabemos que los turnos tampoco son de un día para el otro, le decimos cómo debe cuidarse la úlcera. Porque mayormente las úlceras se curan se tratan como un paciente quemado. Están acá los distintos apósitos que sugerimos, los cuales nosotros trabajamos. Bueno, la celulosa, la carboximetilcelulosa, trabajamos con el alginato de calcio, con el alginato de plata, trabajamos con los parches hidrocoloides para los puntos de apoyo. Yo acá les traje, que nos costó muchísimo, bueno, Marcia todavía estaba en el hospital, para introducir lo que eran estos apósitos de plata. Estos apósitos de plata ayudan, aparte de cuidar la herida de los puntos de apoyo, y si está la úlcera, como ustedes la vieron anteriormente, en la fase 1, esos apósitos de plata desbridan y se pueden dejarse de 3 a 7 días, porque tienen plata. Ayudan como desbridante y como un apósito biológico, para que la herida no esté descubierta tanto tiempo. Entonces el paciente se puede ir a su casa con ese parche, lo citan a los 3 días, si el parche no se ha movido, no se ha corrido del lugar, si lo quieren abrir, lo pueden abrir. Lo dejan, si el parche, como les digo, no se corrió, no se salió por el movimiento ni nada, se deja el parche, se lo vuelve a colocar un apósito, una gasa, a vendar y se vuelve a mandar a la casa con ese parche. ¿Muy parecido a los hidrocelulares?
a los... ¿De los celulares? Sí, lo que pasa es que este alginato tiene plata. La funcionalidad es la plata, lo que nos sirve a nosotros. Pero eso es cuando el exudado es abundante. Es abundante, Claro, exacto. para que absorba. Para que absorba. Una pregunta, ¿y qué hacemos? ¿Le ponemos limpiamos? Limpian la herida, exacto, y se Ponemos el coloca... parche y ¿qué le ponemos? ¿Pegadero? No tiene adhesivo el parche, Ah, directamente. es Ah, adhesivo, bien. sí. Para quedarse con más tranquilidad le ponen una plancha por si llega a tener exudado. Era para saber, ¿no? Señora jefa, vamos a tenerlos, ¿no es cierto? Con cada centro de salud. Nos vemos, le dice. Sí. Son muy buenos los parches, bueno, pero también costó el hospital. Pero bueno, nos sirven mucho. Nos sirven mucho en los consultorios y en el piso. O sea, uno ve, lo puede, o sea, te ayuda a mantener la herida cerrada por varios tiempos. Va, en ese tiempo, en ese periodo, va despidiendo los iones de plata, va desvidando, va limpiando. Entonces, de 3 a 7 días puede tener ese parche, ese apósito de plata. Y este vendría a ser el alginato de calcio. El alginato del calcio lo conocen. Sí, pero no lo tenemos. Ah. No hay ningún tipo de... Ninguno de esos tenemos. Los quemados, como los pacientes con úlceras, se pueden tratar con estos dos tipos de parches. Está buenísimo. Sí. Que es como un algodón, tipo fibrina, que se adhiere, se limpia la herida, se adhiere, ayuda a granular, a secretar. Y en ese caso ahí sí ponemos pegadero. En ese caso, vos pones el parche, este alginato, lo pones con unas gasas, no tiene que humedecerse porque se va a ir humedeciendo con la herida. Con un apósito, mayormente como son cóncavas las úlceras, el apósito lo haces a esa medida, lo colocas a esa medida, lo tapas a este parche, lo vendás o le pones adhesiva o tergadén. Si es chiquitito, le puedes poner una tergadén, que es muy... Cuando son más profundos viene una cuerda de alginato que También viene. Exacto. Viene Cuando no hay exudado, no hay exudado ambulante, la úlcera normalmente le colocan gasas que beberías con vaselina. Cuando no hay exudado, que la úlcera y la úlcera está granulada. Claro. Puedes poner hipoclorito, que ayuda al antiséptico y le ayuda muchísimo a la cicatrización, a granular. Puedes poner gasas nitrofuracinadas. Siempre se recomienda, si es en cóncava, que se haga un rollito y se tape, así, no a lo plano. Que sea tipo flush, que se le dice, y se coloca. ¿El hipoclorito como el Exacto. Se embebe un poco, no tampoco que se esté chorreando el hipoclorito, pero se embebe, se exprime y se coloca. El hipoclorito se hace 2 curaciones al día. Ayuda mucho a la granulación. Hemos tenido muy buenos resultados. El hipoclorito nosotros, por eso es maravilloso. Es maravilloso para nosotros. Bueno, y los parches hidrocoloides que todos los conocen, creería yo, no lo traje ahora, pero antes, mayormente como dijo mi compañera, los pacientes están muchos días en cama y gracias a Dios en años que nunca sale un paciente escarado, quemado. Todos los puntos de apoyo se cuidan, se previenen. Aparte de la rotación, se colocan en los puntos de apoyo lo que es el parche hidrocoloide. En todos los puntos de apoyo. La otra filmina. Perdón, que estoy con... Bueno, ahí están los parches. Y aparte de ese parche, bueno, Coloplast es la marca que estamos trabajando ahora. Está el otro apósito biológico que es el Membracel, que es el quitinón, que eso se ocupa también como un apósito biológico. Es un apósito que se coloca en quemados y en úlceras, que tiene una técnica de colocación estéril. Todas las técnicas que utilizamos nosotros somos estériles. Obviamente con esa técnica lo sucio con guantes de examinación y lo que sea ya estéril, como la colocación de apósitos, se colocan con guantes estériles. Bueno, ahí está el hipoclorito. Así lo preparamos nosotros. Mayormente le ponemos fecha y turno que lo prepara para que sepan que dura 24 horas y que hay que tirarlo.
Y bueno, el ácido acético, no sé si ustedes lo conocen, que es otro antiséptico, bactericida. Entonces lo utilizamos también por ahí, hacemos 1 y 1. En la mañana curamos con hipoclorito y en la tarde curamos con ácido acético. Bien, en este folletito ilustrativo que nosotros tenemos, creo que es un resumen de lo que habíamos dicho al comienzo, el tema de la exposición de los pacientes, también la adecuada nutrición y la hidratación del paciente. En un paciente que obviamente está en cama, está en internación, que tiene internación domiciliaria quizás, por ahí la ingesta de alimentos es la que uno a veces quizás no la ve. El tema de la hidratación para evitar que la piel se reseque, también la colocación de cremas. Nosotros con los pacientes quemados, que también llevan mucho tiempo, siempre estamos pendientes del tema de la hidratación de la piel. O sea, si yo tengo el brazo quemado, no voy a descuidar la pierna, porque el tiempo que esté apoyado, si es una persona mayor, le soluciono la quemadura, pero se me va a escarar. Entonces también vemos eso, colocarle vitamina A, colocarle vaselina en su defecto si no tenemos, pero mantener siempre una hidratación, insistirle con la alimentación, hidratación, cosa de también ayudar a su evolución y que se recupere pronto y pueda retirarse de algo. Bueno, ahí tenemos ejemplos de los colchones antiescaras, el tema de si el paciente, por ejemplo, se puede movilizar, que él pueda mirar las zonas en las que quizás están enrojecidas. Muchas veces uno ve que la zona está, el paciente le va a decir, está colorado, pero uno por ahí dice, bueno, capaz que no le prestamos atención y con el tiempo se generó un escar en eso. Entonces también a enseñarle a él que si él observa lugares que están un poquito más colorados, que cambian de color, que le preste atención también a eso. La parte de aquel lado está en la parte de, bueno, evitar los puntos de apoyo, si son zonas enrojecidas, como le decía, tener cuidado con eso. El tema de la posición, siempre se nos dice el paciente que tiene que estar semisentado, pero ¿qué pasa? En un paciente quizás que está postrado, que está mucho tiempo en cama, la posición semisentado, la zona del coxis sacro va a generar una escara. Entonces, por ahí quizás una posición un poco más extendida que alivie la presión va a ayudarnos. La última parte que dice no masajear con vigor la piel enrojecida. Muchas veces piensan que porque se haga más presión estamos mejorando, y no, todo lo contrario, porque esa zona está dañada y nosotros la seguimos afectando al presionar, al frotar, al hacer por arrastre, y no sería lo ideal. Esta fue una excepción de una paciente porque estuvo internada en clínica médica, en el piso de clínica médica, y era colega nuestra, enfermera, jubilada. Entonces, bueno, se le hizo una excepción de atenciones por el consultorio de quemados. La úlcera, como es la primera imagen, se recibió así, toda necrótica. Era una escara, úlcera con una escara. Empezamos con un desbridamiento. Empezamos con Iluxol, con la colagenasa cada 12 horas. Como ella era enfermera, diabética, bueno, tenía varias comórbidas, pero tenía también su hija enfermera que la podía curar en su casa, que eso nos ayudó muchísimo también para hacerle 2 curaciones por día, porque el Iluxol se inactiva a las 12 horas, entonces hay que cambiarla, hay que volver a hacer otra curación. Entonces le explicamos a la compañera, a la colega, cómo le debía hacer la curación y bueno, se la realizó. Y fue todo este proceso por consultorio hasta tener el último resultado. Desbridamiento, se colocó los apósitos de plata en su casa, se lo colocamos, lo hacíamos ir una vez a la semana para ver el resultado. El apósito de plata, pasamos al alginato de calcio, que ustedes lo tenían en la mano, pasamos a celofán, porque ustedes lo ven que ya tiene una granulación acá. Entonces ahí colocamos alginato de calcio, nos ayudó muchísimo también. Colocamos celofán, que es un preparado de una celulosa que preparamos en el servicio, es el papel celofán de los regalos, pero es el incoloro, el que no tiene color, que se hace una preparación se corta un cuadradito, se perfora con una aguja y se manda a esterilización. Ese preparado lo hacemos en el servicio. ¿Para qué? Para que la gasa no vaya directamente a la herida, porque una vez que ustedes retiran la gasa, vuelve a sangrar. Entonces nos ayudamos a cicatrizar. Ponemos esa celulosa y ponemos por encima las gasas. Y así, 2 veces al día, si la podía curar, era perfecto para nosotros que lo curara en su casa. Se volvió a hacer fibrina ahí un poquito. ¿Lo ven? Bueno.
cuando pones ese celofán, ¿ese se lo dejas permanente o El o celofán, ese lo vas mientras cambiando? esté seco y no haya secreciones, no haya olor, no se vaya corrido, se deja Se cura por hasta encima que de se eso. seca, exacto. Bueno, esto también es otro producto de Plazul, no es que estoy haciendo propaganda, pero yo trabajo mucho con Plazul, o sea, a mí me gusta cómo funciona, cómo evolucionan las quemaduras con Plazul, porque gracias a Dios tuvimos la oportunidad de licitar cuando estuvo con Marcia, y enfermería por ahí no participan en las licitaciones, que los que participan en las licitaciones son los médicos, ¿no es cierto? Pero lo que tenemos los productos en la mano y utilizamos y vemos el paso y el día a día del paciente somos nosotros. Entonces, gracias a Dios, pude entrar en la licitación. Gracias a Marcia y a que hicimos eso, pude entrar a la Hay licitación. cremas que no se esparcen bien de todas Exacto. las que vienen con sulfasalina, Entonces- con lidocaína, y se compraban productos que no servían. Llegaban a usarlas. Llegaban a mis manos y me la hacía devolvían. así y era como en engrudo que Claro. no Y tenía. eso se fue evitando esas compras tontas. porque Entonces, si no bueno, se gracias perdía a Dios, plata, todos los años ahora me preguntan qué es lo que necesitamos, y si se puede comprar Plazul, utilizamos Plazul, es la marca que utilizamos, y si no, Denver. Y de Richetta. ¿Esa presentación es aerosol? Esta es la presentación de aerosol. Bueno, esta es la de Denver, la de sulfadicina de plata, pero es también, es muy dócil, muy práctica para colocarla. Estas son muestras, no lo compra el hospital. Estas son muestras que me lleva al laboratorio, que ayudan mucho a la fibrina, justamente para este tipo de fibrina que se realiza. Entonces se coloca en aerosol, se coloca, aparte también tiene lidocaína, y bueno, y evitamos la fibrina. La última fotito que ustedes ven es la paciente como está en este momento. Se curó una úlcera, porque fue colega, porque fue compañera nuestra. Entonces, bueno, la seguimos por nuestro ¿Necesitó consultorio. una intervención quirúrgica No. o no? No necesitó todas las manos de enfermería, nada más. Acá solo hubo manos de enfermería, no hubo de médico. Uno ve los bordes, las fuimos marcando, exacto. Fuimos viendo los bordes que no se vayan que estuvieran húmedos, que se maceraran. Bueno, fuimos viendo todo, el paso a paso. Y ahí el desbridamiento enzimático con el iruxol es bárbaro. Exacto. Empezamos acá, estaba con sulfadicina de plata, el primero. 3 días, 4 días, cambiamos. 3 días, 4 días, cambiamos. Y así, vamos rotando. No, como le dije una vez a Marcia, no me gusta casarme con nadie, con ningún producto. Cambiamos. Ves como el estancamiento también. Si vos estás siempre con el mismo Exacto. Si hace falta alguna crema con antibiótico, tenemos la mupirocina. Si hace falta alguna crema con corticoides, usamos el clobetasol. Usamos muchos tipos de cremas, pero curamos también úlceras, excepciones, porque consultorios específicamente de quemados. Sí. Bueno, y para cerrarlo en conclusión, las herramientas más importantes es la educación en materia de la prevención de quemaduras y de úlceras. Para ellos, el conocimiento acerca del tema es un elemento imprescindible para poder identificar y intervenir de manera precoz y así evitar complicaciones de la misma. Siempre debemos recordar que el abordaje inicial y el involucrarnos con el paciente a través del diálogo es fundamental. Como educadores y profesionales, nuestro deber es enseñar a la población. Mientras uno está haciendo la curación, está hablando con el paciente. ¿Dónde vive? ¿Con quién vive? ¿Cómo se puede? ¿Usted se puede curar en la casa? ¿Puede venir mañana al consultorio? Todo eso se le pregunta al paciente mientras se lo está curando. Entonces nosotros sabemos, no, va a poder curarse, no va a poder venir mañana. Eso es la educación. Estamos haciendo educación mientras estamos curando. Y ese es el correo del servicio, para que lo copien y tengamos una comunicación directa cuando ustedes tengan alguna pregunta. Nosotros ahora en junio y julio, nuestra temporada alta de pacientes quemados por frío, porque no todos pueden, obviamente, tienen una estufa o algo en condiciones, entonces... Bueno, por suerte ahora en diciembre el uso de la pirotecnia también
No, pero aumentó la demanda de pacientes por congelamiento. Tuvimos lleno el servicio con andinistas de otros lugares, por supuesto, de España, de Brasil, de Alemania, tuvimos que hablar con las manos y con el traductor de Google, pero los atendimos. Bueno, nosotras vamos a hacer un pequeño taller de vendajes. Y bueno, estamos a disposición de ustedes cuando nos quieran invitar de vuelta, no hay problema, venimos. Y si les quedó alguna duda, como está el correo, como les dijimos ahí, vamos a estar dispuestas a contestarle, a recibir los pacientes que ustedes vean que sea necesario derivarlo y lo que necesiten, estamos a ese correo. Bueno, explicarnos. Explícale vos, Yo tengo compañeros que suelen utilizar el vendaje ya sea por el dedo, pero en mi caso para mí es más fácil utilizarlo por la muñeca. Sí, se queda quietito. Empezamos por la muñeca para asegurarlo y después nos vamos hacia los dedos. Se le explica que al paciente que tiene que abrir los dedos, mantener, separarlo. Siempre... Claro, siempre que pueda colaborar, se le pide ayuda. La mano, la misma posición, relajada, exacto. Una vez que terminamos el vendaje de cada dedo, volvemos siempre a la muñeca para dar un seguro de que quede como anclado, no se le vaya a deslizar hacia arriba. Está bien, gracias. En este caso el vendaje puede ser llevar la venda por arriba en el caso de que el paciente tenga quemado la parte de el dorso, o en este caso si es la palma lo llevamos por abajo y de la misma manera siempre se va anclado a la muñeca. Todo vuelve a la muñeca. Sí, porque es la parte que hace el sostén, para evitar que el vendaje se salga. En caso de que sea por los dos lados, cruzamos la venda entre el dedo pulgar y el índice para cubrir arriba y que de la misma manera nos quede cubierto al lado de la palma. Bueno, este está sanito. Bien, hagamos cuenta que me quemé. ¿Tiene mano grande o...? En este caso, me quedó chiquita, el tipo de mano grande. vendaje no incluye los pulpejos de los dedos, pero si fuera el caso, lo que hacemos para cubrirlo totalmente es llevar la venda hacia arriba, dejarlo cubierto y empezar otra vez ¿Y ahí usted puede? a descender. Por ejemplo, si ustedes se fijan, la diferencia entre Iván y Iván. Las dos manos, obviamente las dos hicimos algo similar, la parte cubierta, que si estuviese todo el dedo afectado, la parte que no, en este caso este dedo estaba sanito. Y en el caso de mi paciente tenía la parte de la parte de arriba de la palma quemada, pero no así la palma. Entonces también el vendaje no hace falta que vendemos todo si solamente tiene involucrada esta parte. En el caso de ella fue lo contrario. Claro. ¿Sí? Siempre el vendaje, obviamente como dijo Griselda, nos llevó un tiempo, porque no aprendimos el primer día. Me hubiese encantado, no aprendimos el primer día. Pero siempre se tiene en cuenta eso, y que el paciente pueda tener su movilidad, que doble los dedos, el uso del teléfono, que todos lo hacen, entonces que tenga una autonomía, para evitar que el paciente esté así. Entonces, siempre se Los tiempos en el servicio son muy limitados, porque si un paciente quemado, un 25%, un 50%, nos lleva 2 horas de duración. Entonces el vendaje es lo más rápido que se debe hacer. Si yo tengo que curar, obviamente, con la gasa, con la plancha. Y después con la venda. Y después con la venda. Oclusivo. Vuelvo siempre al mismo lugar. Esto lo que se le hace oclusivo es para que el paciente, para que cuando el paciente camine, vaya al baño, no se le vaya. Y volvemos al mismo lugar si es necesario reforzar y volvemos a hacerlo oclusivo. Eso debería ser un vendaje de miembro superior o miembro inferior, cualquiera de El esos. vendaje que vamos a utilizar es en 8, utilizamos la misma forma de la gasa, siempre la parte está poniendo al Como en el hombre dijimos, es recto, no va a molestar por una cuestión anatómica, en cambio en la mujer es diferente, vamos a respetar la posición anatómica y obviamente para tener una comodidad en la paciente.
En este caso, nosotros iniciamos un vendaje. Tiene diferentes formas, lo podemos iniciar así o muchas veces se inicia acá, manteniéndolo como guía y se hace como si fuese un falso corpiño. Entonces nosotros iniciamos por acá. Si la paciente, en este caso no es porque ella es chiquita, es más grande, lo que se hace siempre, las curaciones nosotros las hacemos de a 2, por una cuestión de que va a permitir que mantengamos la esterilidad y también hacerlo de una forma más rápida y efectiva, por una cuestión de que el paciente quemado tiene más dolor, tiene más sensibilidad, entonces lo que nosotros tratamos de hacer es que mantenga también ese tiempo, o sea, no tratarnos media hora, 40 minutos en una curación. Hay curaciones que nosotros las hacemos en 5 minutos, 5 minutos reloj, aunque ustedes no lo crean. Entonces lo que vamos a hacer es mantener la forma anatómica de la mama. Permiso. Y vieron en el vendaje anterior también hacemos este rulito que decimos que es para sostener. Entonces evitamos que se nos caiga el vendaje. Mira, y así hasta que después vamos a hacer. Y así hasta cubrir el total de la mama, que bueno, en este caso estaba afectada. Y terminamos con el vendaje, lo aseguramos por una cuestión de que sabemos que va a pasar las horas, esto se va a estirar, con algún movimiento y demás. Lo aseguramos con vendas, con otra bendita si se puede y con cinta. Exacto. Tratando de evitar lastimar la piel más de lo que ya. Uno más.